Hola a todos, mi nombre es Daniel Benítez Muñoz. En esta ocasión trataremos algunas teorías epistemológicas. Comencemos. La primera de ellas es empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza en el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y la adquisición de conocimiento sobre la noción de ideas innatas o tradición. El empirismo se caracteriza por lo siguiente: valoró la realidad sensible y perceptible como el origen de todas las ideas. Esto quiere decir que el mundo primero se percibe y luego se piensa o se imagina. O sea que el ser humano aprende a través de los sentidos. También sostuvo que el conocimiento es subjetivo y que no existían ideas preconcebidas, sino se nace con la mente en blanco. Luego se van adquiriendo conocimientos a partir de las experiencias internas y externas. La importancia del empirismo. El empirismo fue una escuela fundamental en el surgimiento de corrientes de pensamientos futuros. Por ejemplo, permitió el surgimiento del pensamiento científico y del método científico, dentro del cual jugó un rol muy importante un pensamiento empírico moderno, nacido a raíz del que sostenía el empirismo inglés. Para ello, el empirismo debió abrir primero las puertas al ateísmo. Por otro lado, de la oposición entre el empirismo y el racionalismo surgió el pensamiento kantiano, que intentó reconciliar estas posturas y que después jugó un rol decisivo en la cultura de Occidente. En segundo término, tenemos el concepto racionalismo, el cual es un movimiento filosófico surgido en la Edad Moderna de Occidente, específicamente en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Esta corriente sostenía que la razón era el principal mecanismo humano de adquisición de conocimientos. En ello se distinguía del empirismo su corriente contraria, que establecía la importancia de los sentidos y la experiencia como vía de aprendizaje. El racionalismo defendía el postulado de que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar, algo que constituía en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a las épocas pasadas, donde ese rol lo cumplía la fe religiosa. En consecuencia, esta corriente filosófica solo pudo surgir después de los importantes cambios culturales que se dieron en Occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media, aunque es posible rastrear sus antecedentes hasta los tiempos tan remotos como los de Platón en la antigua Grecia. El pensador francés René Descartes fue el fundador del racionalismo. Era admirador de la geometría y las matemáticas, los cuales consideraba un modelo a seguir para toda forma de filosofía. Descartes aspiraba a convertir la filosofía en una disciplina científica provista de un método, dado que, a su parecer, solo mediante la razón podían hallarse ciertas verdades universales. Así, en su discurso del método, propuso sus 4 reglas para esta investigación filosófica. Evidencia: solo es verdadero lo que no causa dudas al pensamiento. Análisis: entender algo reduciendo a sus partes constitutivas. Deducción: encontrar las verdades complejas a partir de las simples conocidas. Y comprobación: asegurarse de que lo conocido mediante la razón siga estas 4 establecidas. El término racionalismo en nuestros días ha adquirido otras connotaciones, sirviendo para referir a cualquier postura filosófica que otorgue a la razón un lugar central por encima de la fe, la superstición u otras formas de pensamiento. Se caracterizó por sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. Creer en el innatismo, que en el espíritu humano existían ideas preconcebidas, nacidas con él o puestas ahí por Dios. Prefería el empleo de métodos lógico-deductivos para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando fuera posible. A continuación, hablaremos del criticismo.
Este es un término filosófico que plantea el estudio de las bases del conocimiento como requisito para cualquier reflexión filosófica. Esta doctrina epistemológica, ideada por el filósofo Immanuel Kant, busca fijar límites al conocimiento real mediante un análisis sistemático de las condiciones de posibilidad del pensamiento. El criticismo cree en la posibilidad de que el hombre alcance el conocimiento, pero es importante justificar de manera racional la forma en la que llega a dicho conocimiento. El propósito de Kant con esta teoría era someter la razón a un estudio minucioso para observar su estructura y así poder establecer la manera en la que se obtuviera ese conocimiento. Desea argumentar el conocimiento humano fijando las aportaciones provenientes de la existencia. Kant define el criticismo como una doctrina que resalta por su madurez sobre las demás. Esta analiza todas las afirmaciones de la mente humana y no admite nada deliberadamente. El criticismo siempre pregunta por los motivos y pide explicaciones a la razón humana. Su posición no es dogmática, ni mucho menos escéptica, sino más bien crítica y reflexiva. Se puede decir entonces que el criticismo kantiano surge partiendo de una crítica al racionalismo y al empirismo, teniendo en cuenta que estas doctrinas no toman en consideración el papel activo del sujeto dentro del proceso cognitivo. El intelectualismo es una corriente filosófica del conocimiento que sostiene que la experiencia y el pensamiento o la razón son base de todo conocimiento. El intelectualismo afirma que los conocimientos universalmente válidos y los juicios lógicamente necesarios derivan tanto de la razón como de la experiencia, porque separados no conseguirán alcanzar este tipo de conocimientos. Se dice que el intelectualismo nace en el año 350 a.C. con Aristóteles, buscando un punto medio entre el racionalismo y el empirismo. Aristóteles sostenía que nuestro conocimiento comienza con los sentidos, que luego son procesados por nuestro intelecto, que creará conceptos que nos llevarán finalmente al conocimiento. Otro representante de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino, que continuó con las enseñanzas de Aristóteles, enfatizando la generación de conocimientos bajo la cooperación del cuerpo y el alma. Se llama intelectualismo moral o ético a aquel que afirma que la experiencia moral y ética tienen como base el conocimiento del bien, es decir, que solo se puede actuar bien y con justicia si se tiene conocimiento de qué es el bien y la justicia. Sócrates, su representante más destacado, predicaba que la consulta sobre asuntos morales y políticos debían ser hechas a personas expertas que tuviesen ese conocimiento. Este tipo de afirmación crea interpretaciones que pueden ser consideradas antidemocráticas, por lo cual es una corriente controversial. Bien, compañeros, hasta aquí mi intervención acerca de las teorías epistemológicas. Espero que todos estén muy bien y muchas gracias por su atención. Hasta luego.